Vamos a empezar por ese, por el túbulo colector medular. Vamos a partir de la base de que es impermeable al agua de manera libre, es decir, la permeabilidad al agua estará, digamos, condicionada por la apertura de canales de agua. El agua no es libremente permeable al agua. Y vamos a tener que conocer unos transportadores. Justo son los transportadores que regulan el paso del agua. Se llaman acuaporinas de tipo 2. Las acuaporinas de tipo 1 están prácticamente en todos los endotelios del organismo. Lo que nos interesa son las acuaporinas de tipo 2. En un sujeto sano, la orina llega invariablemente diluida al principio del túbulo colector medular. Es decir, con una osmolaridad mucho menor a la plasmática, habitualmente en torno a unos 100 miliosmoles litro. Veis representada en la diapositiva ese segmento tubular. Por dentro está la orina en amarillo dibujada y por fuera vamos a tener un intersticio que va a ser hipertónico, que va a ser hiperosmolar. Y esto va a ser gracias al mecanismo contracorriente del asa de Henle, que lo veremos un poquito más adelante. Lo cual nos empieza a hacer que pensemos siempre que si el asa de Henle no funciona, aquí va a haber problemas. Es decir, el intersticio tiene que estar hipertónico para que esto funcione. Y el intersticio está hipertónico gracias al mecanismo contracorriente del asa de Henle. Luego, cualquier daño que se produzca a ese nivel afectará al túbulo colector medular. ¿Qué es lo que hace el túbulo colector medular? Pues es donde se decide la cantidad de agua que va a llevar nuestra orina, la osmolaridad de la orina. Y eso va a depender de una hormona que regula la apertura de estos canales de agua específicos, de estas acuaporinas de tipo 2. Esto está regulado por la hormona antidiurética, vasopresina o ADH. Esta hormona va a abrir los canales de acuaporinas y al poner en contacto un medio diluido, la orina a 100 miliosmoles litro, con un intersticio hipertónico, una zona concentrada, el agua va a ser reabsorbida con mucha avidez. Luego es imprescindible, 1, que la orina llegue diluida, 2, que el intersticio esté hipertónico. Vamos a poner un ejemplo fisiológico, uno de los de todos los días. Si nosotros estamos secos, si nos hemos deshidratado o incluso solo por la noche, que pasamos muchas horas sin beber, nuestra osmolaridad en plasma puede aumentar ligeramente. Eso lo van a detectar nuestros osmorreceptores del hipotálamo. Recuerda que la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Luego los osmorreceptores hipotalámicos detectan un aumento de la osmolaridad en plasma. Y esto rápidamente activa la síntesis de ADH. Abrimos las acuaporinas y orinamos muy concentrado. Tenemos una diuresis muy concentrada. Esta es la explicación de por qué el pis de por la mañana es muy amarillo, porque está muy concentrado. Hemos ahorrado agua durante toda la noche porque no hemos bebido. En la situación contraria, por ejemplo, cuando bebemos una gran cantidad de líquido, nos bebemos 2 litros de agua seguidos, va a disminuir nuestra osmolaridad. Vamos a tener esos sensores hipotalámicos que lo detectan y que inhiben la síntesis de ADH. Luego no abriremos las acuaporinas y la orina atravesará el túbulo colector medular como si fuera una cañería. Luego orinaremos diluido, orina diluida. ¿Cuáles son las dos enfermedades que afectan a este segmento? Pues son el SIADH y la diabetes insípida. Vamos a empezar por el SIADH. SIADH significa síndrome de secreción inadecuada de ADH. Para acordaros, porque a veces pasa que uno dice secreción inadecuada, mucha o poca, pues secreción inadecuadamente alta de ADH. Sí hay ADH, hay mucha más ADH de la que quiero. Al tener un aumento de la secreción de ADH, vamos a tener un exceso de reabsorción de agua en el túbulo colector medular. Si reabsorbemos mucha agua, vamos a tener dos consecuencias. La primera, que vamos a orinar muy concentrado. Tendremos una diuresis muy concentrada, con una osmolaridad en orina muy superior a la osmolaridad en plasma. La siguiente consecuencia es la peor. Si nosotros reabsorbemos mucha más agua de la que queremos, es como si nos encharcáramos, tendremos un exceso de agua libre y eso va a provocar una hiponatremia dilucional, habitualmente sin edemas. Es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque para desarrollar edemas tenemos que tener una sobrecarga de agua libre mayor a 2 litros, que no es frecuente en un SIADH porque tenemos otros mecanismos de escape. Luego al final lo que vamos a tener es un paciente con hiponatremia dilucional, pero que muchas veces nos dan el dato de que no tiene edemas.
y además va a tener un sodio en orina inadecuadamente alto, por encima de 25-35 miliequivalentes litro. Otra pista que nos pueden dar es el ácido úrico. Normalmente está diluido, igual que el sodio, hay hipouricemia. Esto nos ayuda a diferenciarlo de otras causas de hiponatremia dilucional, por ejemplo en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva, donde muchas veces usamos diuréticos de ASA que provocan hiperuricemia. Luego es una pista más que nos pueden dar. Luego SIADH, osmolaridad alta en orina, hiponatremia dilucional, habitualmente con un paciente eubolémico, sodio en orina alto y ácido úrico bajo. ¿Cuáles son las causas? La más importante es recordar que se asocia al carcinoma microcítico de pulmón, al carcinoma de células en la vena, carcinoma microcítico de pulmón. Es una asociación muy frecuente y muy característica. Además, tenemos múltiples causas que inflaman o alteran el hipotálamo, pues desde un traumatismo craneoencefálico, meningitis, encefalitis, incluso el propio dolor posquirúrgico. El dolor posquirúrgico puede ser una causa de que aumente la secreción de ADH. Y luego una multitud de fármacos. Lo único que os puede servir de ayuda es recordar que son fármacos que utilizamos con mucha asiduidad en la práctica clínica diaria. Benzodiazepinas, opiáceos, que muchas veces se utilizan para controlar ese dolor posquirúrgico, los propios AINES y también los antiepilépticos, la carbamazepina sobre todo, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos. Luego las causas son infinitas, pero fundamentalmente estos fármacos es importante recordar. Respecto al tratamiento, el tratamiento base va a ser intentar restringir la ingesta hídrica, si estamos encharcados, que nuestro paciente no beba, y dar suplementos de sal con las comidas. Sin embargo, si la hiponatremia es sintomática, muchas veces tenemos que aportar sodio a través de suero fisiológico con ampollas de hipertónico. Calculamos el déficit de sodio y recordad que no debemos de aumentar más de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, porque si no corremos el riesgo de mielinolisis central continua. Las hiponatremias siempre tienen que ser corregidas muy despacito. Si la hiponatremia es muy grave, podríamos corregir hasta 1 miliequivalente por hora las primeras 6 horas, pero nunca pasamos de esos 10 miliequivalentes, 12 miliequivalentes al día. Por último, si no hay manera de manejar la situación, se pueden asociar diuréticos de ASA, la furosemida. Este diurético sería capaz en situación de hiponatremia dilucional de eliminar más cantidad de agua que sodio. Luego también puede ser útil en estas circunstancias, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. La segunda enfermedad que afecta a este segmento es la diabetes insípida. Es el caso contrario al SIADH. En la diabetes insípida central lo que tenemos es un déficit de secreción de ADH. No tenemos síntesis adecuada de ADH. Luego hay menos ADH de la que necesitamos. En la diabetes insípida nefrogénica hay suficiente ADH y lo que no nos funciona son las acoporinas. Tenemos un déficit de las acoporinas, que puede ser congénito por una mutación del gen que codifica para la proteína de las acoporinas o puede ser adquirido por un tóxico sobre las acoporinas. En cualquier caso, ya sea central o nefrogénica, la situación es la contraria a la anterior. Al no tener posibilidad de reabsorber agua, la orina va a atravesar ese túbulo colector medular como si fuera una cañería y vamos a orinar persistentemente diluido. Osmolaridad en orina, por tanto, inferior a la osmolaridad plasmática. ¿Cómo va a estar el sodio? Pues esto es una pregunta compleja. Estos pacientes pueden llegar a orinar hasta 8 o 9 litros al día. Pero claro, si tienen el centro de la sed conservado y son capaces de reponer y volver a beber ese líquido que están perdiendo, la anatremia puede conservarse normal. Luego, la anatremia depende de la ingesta hídrica. ¿Cuándo va a ser esto más peligroso? Pues en los pacientes que tengan tocado el centro de la sed, por ejemplo, pacientes muy ancianos en los que no les funciona el centro de la sed, o el caso típico del MIR, que es un lactante. El lactante que habitualmente pone en un caso de lactante o niño recién nacido con una diabetes insípida nefrogénica congénita, es decir, con mutación del gen de las acoporinas. ¿Qué ocurre? Que un lactante no puede pedir agua y puede correr el riesgo de deshidratarse. Entonces sería un caso con hipernatremia y deshidratación. Las causas son muchísimas también. Es importante recordar en la central que cualquier cosa
que provoque una isquemia en el hipotálamo, un daño severo a nivel del hipotálamo, puede ser causa de diabetes insípida. Una vez más, traumatismos craneoencefálicos, tumores que afecten al hipotálamo, ya sean primarios del sistema nervioso central o metastáticos, también el síndrome de la silla turca vacía, el síndrome de Sijam, la isquemia porperal, cualquier cosa que deje inutilizado el hipotálamo. A nivel nefrogénico, pues tenemos la congénita, que es por la mutación del gen de las acoporinas, y luego la adquirida. La adquirida puede ser bien por fármacos o bien por alteraciones iónicas. El fármaco más importante que tenéis que recordar es el litio, porque se utiliza en el trastorno bipolar y es muy utilizado en la clínica, luego hay que tenerlo en la cabeza. Los trastornos iónicos no los han preguntado nunca, pero sí que es cierto que las hiper o hipocalcemias mantenidas o las hipopotasemias crónicas mantenidas durante mucho tiempo pueden dar una lesión en el túbulo crónica con diabetes insípida. Luego conviene recordarlas. Por último, el tratamiento básico es la reposición hídrica. En el caso de la diabetes insípida central disponemos de un fármaco. Es un análogo de la ADH, es decir, en la central lo que tenemos es un déficit de síntesis de ADH, pues existe un análogo de la ADH que se puede administrar por vía inhalada. Es la desmopresina y se inhala pues 2 o 3 veces al día para sustituir a esa ADH que no tenemos. Esto evita que el paciente tenga que estar bebiendo 8 o 9 litros de agua al día. Si no puede beber nuestro paciente por el motivo que sea, podemos hacer uso de una sonda nasogástrica para poner agua libre a través de la sonda o suero hipotónico. También podríamos dar un suero con menos concentración de sodio. Eso sería la otra posibilidad. Y por último, ¿qué diuréticos actúan en este segmento? Pues son los bactanes. Son una familia nueva de fármacos. Recientemente se ha comercializado en España el tolbactam. Vamos a tener fármacos capaces de inhibir las acoporinas y por tanto de aumentar la eliminación de agua libre en orina. Esto es un concepto muy importante, ya que todos los diuréticos comercializados hasta la fecha son capaces de aumentar la eliminación de agua y solutos, de agua y de sal. Unos más agua, unos más sal, pero los bactanes serían los únicos diuréticos del mercado que son capaces de aumentar exclusivamente la eliminación de agua libre, ya que actúan sobre el túbulo colector medular. Por ahora la única indicación que está aprobada es en el síndrome de secreción inadecuada de ADH, pero probablemente en el futuro tengan otras indicaciones como por ejemplo en la hiponatremia dilucional de la insuficiencia cardíaca refractaria a otros diuréticos. Van a ser fármacos que van a tener mucha importancia en los años venideros. Hay que recordar el tolbactam, que es el que está comercializado en nuestro país. Vamos con las preguntas. Primera pregunta de desgloses nos expone el caso típico de un paciente con una diabetes insípida nefrogénica congénita. Es un lactante donde nos hablan de una deshidratación hipertónica con una hipernatremia severa de 159 miliequivalentes litro y paradójicamente una osmolaridad en orina de 90 miliosmoles litro. Si nosotros tuviéramos un riñón funcionando adecuadamente y una hipernatremia de 159 miliequivalentes litro, nuestra orina tendría que ser súper concentrada, tendríamos que estar intentando ahorrar toda el agua posible. Sin embargo, debido a que este paciente tiene un déficit congénito en las acoporinas, no va a ser capaz de reabsorber toda ese agua en el túbulo colector medular y por tanto va a tener una osmolaridad en orina baja, una orina diluida. Es el caso típico, clásico, de la diabetes insípida nefrogénica congénita. Respuesta correcta, la 4. En esta otra pregunta de desgloses, nos plantean un paciente que tiene una hiponatremia sin edemas y sin haber recibido ningún tratamiento farmacológico. Descartamos una hiponatremia por fármacos. Recuerda que la causa más frecuente de hiponatremia por fármacos es la secundaria al tratamiento con tiazidas y descartan cualquiera de las respuestas que asocie edemas, pues el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión portal en un paciente cirrótico. Luego, la causa más frecuente de hiponatremia en ausencia de tratamiento y de edemas va a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH. La respuesta correcta será la 2.
última pregunta de este segmento. Vamos a tener un paciente con una hiponatremia de 114 miliequivalentes litro y nos hablan de que ha tomado neurolépticos. Luego rápidamente pensamos neurolépticos e hiponatremia, sí ADH, porque la asociación es clara. Sin embargo, hay que leer atentamente el enunciado. Nos especifican que el paciente tiene edemas. Luego, no son unos edemas cualquiera, además nos dicen que tiene edemas en miembros inferiores con fobia hasta la rodilla, o sea que tiene unos buenos edemas. Luego, no va a ser un síndrome de secreción inadecuada de ADH, lo más frecuente es que sea un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. La respuesta correcta, por tanto, sería una hiponatremia con aumento del volumen extracelular. Respuesta correcta, la 4. Antes de pasar al siguiente segmento, vamos a añadir una posible pregunta nueva sobre el tolvaptán, ya que hemos dicho que va a tener mucha relevancia. ¿Cuál no sería indicación de tolvaptán? Nos dan 5 respuestas y claro, uno puede pensar, la única indicación aprobada es el SIADH, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, podría tener su papel en cualquier situación de hiponatremia dilucional, como por ejemplo en el paciente cirrótico o en la insuficiencia cardíaca, donde nunca puede estar indicado, de hecho puede ser muy perjudicial, es en la diabetes insípida, donde justo el problema es que no tenemos, nos hablan de diabetes insípida central, no tenemos ADH suficiente para reabsorber el agua. Si además le damos un inhibidor de las acuoporinas, estaríamos peor de lo que estamos. Luego la indicación nunca jamás va a ser en el contexto de una diabetes insípida central. La respuesta correcta sería la 2.